Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encanta, las telenovelas turcas. Pero no hablaremos de los héroes y las historias de amor. Hoy nos vamos al lado oscuro. Hoy vamos a hablar de los villanos turcos. Sí, esos personajes que amamos odiar, esos que hacen que la trama sea aún más emocionante y esos que a veces hasta nos dan un poco de pena. Vamos a explorar por qué, a pesar de ser los malos de la película, sentimos una extraña fascinación por ellos. Prepárense porque algunos de estos villanos los van a sorprender, y vamos a analizar qué es lo que los hace tan memorables. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos sobre telenovelas turcas, cultura y mucho más. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Los villanos turcos, a diferencia de los villanos en otras producciones, a menudo tienen capas. No son simplemente malos porque sí. Generalmente hay una historia detrás, una motivación, un trauma o una serie de eventos que los han llevado a convertirse en lo que son. Esto hace que sean mucho más complejos y, por lo tanto, mucho más interesantes. No son unidimensionales, pintados con una brocha gruesa de pura maldad. Los guionistas turcos suelen dedicar tiempo y esfuerzo a construir un trasfondo convincente que justifique, aunque no excuse, sus acciones. Esta profundidad es la que nos permite conectar con ellos en cierto nivel, incluso cuando estamos totalmente en desacuerdo con sus métodos. Empecemos con un clásico, un nombre que seguramente resonará con muchos, Behzat Ç. Concedilla, de la serie del mismo nombre. Behzat no es el típico villano, es un antihéroe en toda regla. Es un policía corrupto, sí, pero también es un hombre dañado, un hombre que ha perdido mucho y que utiliza su posición para impartir su propia versión de justicia. Lo amamos porque en el fondo entendemos su dolor. Vemos sus errores, pero también vemos su humanidad. Behzat es un reflejo de la complejidad de la vida, donde las líneas entre el bien y el mal a menudo se difuminan. No es un villano en el sentido tradicional, pero definitivamente opera fuera de la ley y manipula situaciones para su propio beneficio, aunque sea con buenas intenciones, según él. Behzat Ç. Concedilla es un personaje que rompe con los esquemas. Su cinismo, su sarcasmo y su constante lucha contra el sistema lo convierten en una figura entrañable, a pesar de sus evidentes fallas. Su corrupción no es motivada por la codicia, sino por la frustración y la desesperación ante la impunidad y la injusticia que observa a su alrededor. Es un hombre que ha perdido la fe en la ley, pero no en la justicia, y está dispuesto a cruzar la línea para obtenerla, aunque eso signifique convertirse en lo que tanto desprecia. Ahora cambiemos de registro y hablemos de una villana icónica, Hürrem Sultan de El Sultán. Hürrem no es una santa, ni lo pretende. Es una esclava que asciende al poder utilizando su inteligencia, su astucia y sí, también su crueldad. Ella hace lo que sea necesario para protegerse a sí misma y a sus hijos. La amamos porque es una mujer fuerte, una mujer que se niega a ser víctima de las circunstancias. Es una estratega brillante y una superviviente nata. Su ambición es innegable y aunque sus métodos a veces son cuestionables, entendemos por qué está dispuesta a llegar tan lejos. Hürrem es un ejemplo perfecto de cómo la sociedad patriarcal obliga a las mujeres a adoptar comportamientos extremos para lograr sus objetivos. La amamos porque en el fondo admiramos su determinación. Ella lucha contra un sistema que la oprime y, aunque lo hace de manera despiadada, lo hace para sobrevivir y prosperar. Hürrem Sultan es mucho más que una villana, es un símbolo de poder femenino en una época y un contexto histórico dominados por hombres. Su ascenso desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa favorita del sultán y una figura influyente en el Imperio Otomano es una historia de superación y ambición desmedida. Su astucia y su inteligencia la convierten en una adversaria formidable, capaz de manipular a su antojo a quienes la rodean. Sus intrigas palaciegas son legendarias y su crueldad, aunque cuestionable, es comprensible en un entorno donde la supervivencia depende de la capacidad de eliminar a los rivales. Otro personaje que merece ser mencionado es Ende Argun de Pecado Original. Ende es la encarnación de la sofisticación y la elegancia, pero debajo de esa fachada se esconde una mujer calculadora y manipuladora. La amamos porque es divertida, porque sus planes son ingeniosos y porque siempre está un paso adelante. Ende es una maestra del disfraz, una experta en leer a las personas y en utilizar sus debilidades en su contra. Sus planes son a menudo retorcidos,
pero siempre están ejecutados con una impecable precisión. La amamos porque nos entretiene con sus intrigas y porque, a pesar de sus defectos, tiene un sentido del humor que la hace irresistible. Ende es una villana con estilo, una que sabe cómo jugar el juego y que no tiene miedo de ensuciarse las manos para conseguir lo que quiere. Ende Argun es la reina de la manipulación y la intriga. Su sofisticación y su elegancia son solo una fachada para ocultar su verdadera naturaleza, una mujer calculadora y ambiciosa capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Sus planes son siempre ingeniosos y retorcidos, diseñados para explotar las debilidades de sus rivales y llevarlos a la ruina. Su sentido del humor y su sarcasmo la convierten en un personaje irresistible, a pesar de sus evidentes defectos. Ende es una villana que disfruta jugando al gato y al ratón, y su capacidad para anticiparse a los movimientos de sus oponentes la convierte en una adversaria formidable. Y no podemos olvidar a Azize de Azize. Azize es una mujer consumida por la venganza. Su familia ha sido víctima de una injusticia y ella está dispuesta a sacrificarlo todo para hacer pagar a los responsables. La amamos porque entendemos su dolor, porque vemos su sufrimiento y porque simpatizamos con su deseo de justicia. Azize es una guerrera, una mujer que lucha contra un sistema corrupto y poderoso. Sus métodos son a veces extremos, pero siempre están motivados por el amor y la lealtad a su familia. La amamos porque nos muestra que la venganza puede ser un arma de doble filo, pero también nos muestra que el amor y la familia son las fuerzas más poderosas del mundo. Azize es un personaje trágico, una mujer marcada por el dolor y la pérdida que busca vengar la muerte de su familia. Su determinación y su valentía la convierten en una guerrera implacable, dispuesta a sacrificarlo todo para alcanzar su objetivo. Su sed de venganza la consume por completo, llevándola a tomar decisiones extremas que la alejan de su propia felicidad. A pesar de su crueldad, entendemos su dolor y simpatizamos con su deseo de justicia. Azize es un ejemplo de cómo la venganza puede ser un arma de doble filo, capaz de destruir tanto al enemigo como a quien la busca. Luego tenemos a Galip de cara para Ask. Galip es el jefe de una organización criminal, un hombre sin escrúpulos que está dispuesto a matar para proteger sus intereses. Lo amamos porque es un villano imponente, un hombre que inspira miedo y respeto. Galip es un maestro de la manipulación, un experto en el arte de la intimidación. Su presencia es siempre amenazante y cada una de sus acciones está calculada para sembrar el terror. Lo amamos porque nos muestra el lado más oscuro del poder, porque nos recuerda que la ambición puede corromper incluso a las almas más nobles. Galip es el arquetipo del villano despiadado, un hombre que ha construido su imperio a base de violencia y extorsión. Su poder reside en su capacidad para manipular a los demás y en su falta de escrúpulos a la hora de eliminar a sus enemigos. Su presencia imponente y su mirada fría infunden temor en quienes lo rodean. Galip es un recordatorio de que el poder absoluto corrompe absolutamente, y que la ambición desmedida puede llevar a la pérdida de la humanidad. Ahora hablemos de Ferhat Aslan de Sillabe Yazask. Ferhat es un sicario, un hombre que ha crecido en un mundo de violencia y que no conoce otra forma de vida. Lo amamos porque es un villano atormentado, un hombre que busca la redención. Ferhat es un personaje complejo, un hombre que ha cometido actos terribles pero que también es capaz de amar y de sentir compasión. Su relación con Asl, la doctora que entra en su vida, es lo que lo transforma y lo lleva a cuestionar su propia existencia. Lo amamos porque nos muestra que incluso los villanos más despiadados pueden encontrar la luz al final del túnel. Ferhat Aslan es un personaje fascinante, un sicario atormentado por su pasado que encuentra la redención a través del amor. Su vida ha estado marcada por la violencia y la muerte, y su corazón se ha endurecido hasta el punto de no sentir nada. Sin embargo, la llegada de Asl a su vida lo cambia todo. Su amor incondicional y su fe en él lo ayudan a cuestionar su propia existencia y a buscar una nueva forma de vida. Ferhat es un ejemplo de cómo el amor puede transformar incluso a los villanos más despiadados y guiarlos hacia la luz. Y finalmente no podemos dejar de mencionar a Saika Ekinci, también de Pecado Original. Saika es una villana con un toque de locura. Es impredecible, despiadada y completamente amoral. La amamos porque es caótica, porque nunca sabemos qué va a hacer a continuación y porque sus planes son tan descabellados que resultan divertidos. Saika es un personaje exagerado, una caricatura de la maldad, pero también es un reflejo de las obsesiones y las envidias que pueden consumir a las personas. La amamos porque nos permite disfrutar del lado oscuro de la vida sin tener que asumir las consecuencias.
Saika-Ekinci es la encarnación del caos y la maldad pura. Su imprevisibilidad y su falta de escrúpulos la convierten en un personaje fascinante y aterrador a la vez. Sus planes son tan descabellados y extravagantes que resultan divertidos, incluso cuando son peligrosos. Saika es un reflejo de las obsesiones y las envidias que pueden consumir a las personas, llevándolas a cometer actos impensables. Su personaje nos permite explorar el lado oscuro de la naturaleza humana sin tener que asumir las consecuencias, convirtiéndola en una villana que amamos odiar. Pero la fascinación por los villanos turcos va más allá de sus historias individuales. Hay un elemento cultural que contribuye a su atractivo. En la cultura turca, la familia y el honor son valores fundamentales, y los villanos a menudo desafían estos valores, lo que genera una tensión dramática y emocional que cautiva al público. Además, muchos villanos turcos son retratados como figuras poderosas y carismáticas, que ejercen una influencia considerable sobre los demás. Esta representación del poder y la autoridad, aunque mal utilizada, puede resultar atractiva para los espectadores, especialmente en un contexto social donde la jerarquía y el respeto a la autoridad son importantes. Otro aspecto interesante de los villanos turcos es su evolución a lo largo de la serie. A menudo estos personajes no son malos desde el principio, sino que se convierten en villanos como resultado de una serie de eventos traumáticos o decisiones equivocadas. Esta transformación gradual permite al público comprender sus motivaciones y simpatizar con su dolor, incluso cuando desaprueban sus acciones. Algunos villanos incluso experimentan un arco de redención, en el que se arrepienten de sus errores y buscan enmendar sus acciones. Esta redención, aunque no siempre es posible, ofrece una esperanza y una sensación de justicia que resuena con el público. En resumen, los villanos turcos que hemos explorado hoy demuestran que la maldad no es una entidad monolítica, sino un espectro complejo de motivaciones, traumas y circunstancias. Desde la ambición implacable de Hürrem Sultán hasta la retorcida sofisticación de Ende Argun, pasando por el atormentado Ferhat Aslan y la caótica Saika-Ekinci, estos personajes nos cautivan porque nos ofrecen una visión profunda de la psique humana, revelando que incluso en los rincones más oscuros del alma, puede haber un destello de humanidad. Su atractivo radica en su capacidad para desafiar nuestras percepciones del bien y el mal, y en su habilidad para recordarnos que todos tenemos el potencial de ser tanto héroes como villanos en nuestras propias vidas. No son personajes planos y unidimensionales, sino figuras complejas y multifacéticas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites del bien y del mal. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son sus villanos turcos favoritos y por qué. Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.